A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días televidentes, soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. Los cirujanos plásticos somos cirujanos reconstructores y el programa de ahora es acerca de la cirugía reconstructiva. Los colgajos, ¿qué son los colgajos? Generalmente cuando usted va donde un cirujano plástico y tiene algún problema de alguna cicatriz o un tumor en cara o un tumor en cualquier parte o quemadura, generalmente su cirujano plástico le dice que le va a reconstruir con un colgajo. El día de hoy vamos a hablar de colgajos de piel en cara. Es muy importante para hacer este tipo de reconstrucciones que el cirujano tenga experiencia y que esté muy bien preparado para tener éxito y que no produzca efectos indeseables, que alguna cicatriz que no sea estética. Es importante que el cirujano tenga muy buena preparación. Vamos a hablar acerca de todo lo que significa la cara y cómo se debe manejar la piel. Tengo a mi lado al doctor Marcelo Vélez, con quien trabajo algunos años, para hablar acerca de este tema. Marcelo, nos ha tocado de hablar de un tema muy importante que prácticamente nosotros lo manejamos casi todos los días, tanto con las emergencias que hacemos, con las reconstrucciones que hacemos de tumores o de cicatrices, y entonces va a ser muy importante comunicar estos conocimientos que tenemos a los pacientes y al público en general. ¿Me puede poner el primer slide? Desgraciadamente no puedo presentar fotos muy fuertes por el público y por la hora en que se transmite este programa, entonces he traído un simple lunar. Un simple lunar en cara implica una gran preocupación ahora porque hay con mucha frecuencia cáncer de piel y el cirujano con que usted concurre no solamente tiene que quemarlo, sino que tiene que hacer una biopsia para que sepa qué tipo de tumoración tiene y el momento que tiene un diagnóstico reconstruir el área que queda. Hablemos un poco acerca de colgajos de cara. Gracias, Patricia, por la invitación. Es un gusto tratar contigo este tema que es del diario vivir de los cirujanos, especialmente de los cirujanos plásticos, y que somos las personas que por naturaleza de nuestra profesión y de nuestra formación somos los capacitados para poder resolver de una manera óptima una preocupación con la que llega el paciente que le ha aparecido un lunar o que ha crecido el lunar o que se ha deformado o ha cambiado de forma o incluso de color. Puede ser un simple lunar aparentemente y que incluso el paciente puede decir que lo ha tenido toda la vida o que sus familiares también tienen incluso en el mismo sitio. Y tienen la preocupación de retirarlo o no, porque dicen va a perderse un signo de familia. Entonces nosotros con la preparación que tenemos que indicarle que la mejor manera no es hacer desaparecer el lunar, sino estudiarlo. ¿Y de qué manera hay que estudiarlo? Naturalmente, como tú dijiste, no quemándolo, haciéndolo desaparecer de una manera aparentemente inofensiva, y que el cirujano o quien haga el manejo de un lunar tiene que tener un diagnóstico de anatomía patológica. Si se produce una quemadura, indudablemente desaparece el motivo de la consulta, pero también desaparece la posibilidad de tener un diagnóstico. ¿Me pueden poner el siguiente slide? He puesto este slide para saber
¿Qué es un colgajo? O sea, nosotros, una vez que se produce el defecto, que se produce prácticamente el hueco donde se ha quitado la tumoración, el lunar que presente es muy pequeño, pero nosotros recibimos grandes tumores que muchas veces hay que tomar grandes decisiones para reconstruir. Entonces, en nuestro arsenal tenemos varios tipos de colgajos que podemos utilizar. El primer foto que muestro en la primera parte de la foto es un colgajo de piel. Hablemos acerca solo del colgajo de piel. Ya, seguramente en la mente de los pacientes puede estar lo que se conoce comúnmente como injerto también. Y esa es otra manera de poder reconstruir una pérdida generalmente superficial o también un poco profunda de tejidos, pero tomando tejidos de otra parte. Lo del colgajo quiere decir que tiene una matriz circulatoria, o sea que le llega al tejido que vamos a modificar de sitio, con el cual vamos a tapar un hueco, pero sin dejar mayor defecto en el sitio donante. Tiene que tener una circulación propia, ya sea a través de una arteria y vena propias del sitio, diríamos por ejemplo del centro de la frente, con las arterias y venas que nacen desde la zona entre las cejas hacia arriba, con lo cual uno puede levantar algo como parecido a una lengüeta, en donde va a estar piel, va a estar tejido celular subcutáneo, que es la grasa, y a lo mejor algún tejido un poquito más profundo, pero generalmente con esos dos tejidos uno puede levantar un tejido bastante largo, con lo cual se puede reconstruir toda la nariz o gran parte de ella. Eso es un colgajo, diferente del injerto, que si tomamos piel y a lo mejor tejido celular detrás de la oreja, por ejemplo, eso nos va a permitir hacer otro tipo de reconstrucciones en donde tiene sus beneficios y sus desventajas también. Claro, porque es importante recordar que la piel de diferentes áreas del cuerpo es diferente, tanto en color y en grosor. Entonces, para poner el injerto tiene que ser de una zona cercana a donde está el defecto. Entonces, por eso es que la piel retroauricular es un lugar muy apreciado por los cirujanos plásticos, porque más o menos está tan cerca de la cara y no tiene pelos, que podemos utilizar muchas veces en párpados ese tipo de injerto, ¿no es verdad? Esa piel. El párpado en especial se beneficia bastante de reconstrucciones con injertos de piel. Pero otras áreas tienen el problema. ¿Me puede mostrar el otro slide para poder? Tienen el problema de que el injerto tiene sus beneficios en el sentido de que puede cubrir zonas amplias, con menor procedimiento, se puede decir, con menor profundidad de conocimientos para la reconstrucción. Sin embargo, tiene su problema. Mientras más gruesa es la piel, o sea, lo que se llama piel total, que especialmente se toma de la región retroauricular o del hueco supraesternal, se puede implantar en el sitio necesario, por decir el párpado, pero tiene que tener unas características especiales, que siga las líneas de menor tensión, las líneas de expresión, como está en el dibujo que se ve en... Claro, este slide que traje es para indicar las líneas de la piel de la cara. Así es. Y el injerto tiene que tener las características de ser una piel total para que se retraiga lo menos posible y disminuya el espacio en el cual se ha colocado el injerto, que ese es el problema. Y además puede también cambiar de color con el paso del tiempo y tener la apariencia como de un parche. Claro, es importante que este slide los cirujanos plásticos tratamos que la cicatriz resultante sigan estas líneas, ¿no es verdad? Así es, porque tienen, de acuerdo a la colocación de las líneas internas de colágeno especialmente y del músculo que está por debajo de esas líneas, tiene la ventaja de que si uno sigue esas líneas, la cicatriz resultante va a ser menos notoria que si está perpendicular a las líneas de expresión. La ventaja de los colgajos, como estábamos mencionando, sobre los injertos, es que va a conservar el color de los tejidos y no se va a retraer. Eso, además, el periodo de mejoría
en cuanto al resultado de la cirugía va a ser menor que esperar el resultado de un injerto. Además, es muy cercana a la piel que se va a tomar, piel y tejido celular, o sea, la grasa, al sitio donde se va a reconstruir. Se toma tejidos de la parte que está más laxa, más floja, o diríamos más o menos sobrante el tejido, y se traslada a un sitio vecino de tal manera que no deje un defecto mayor en cuanto a cicatriz en un sitio no deseable, o sea, que deje una cicatriz cosmética, pero además que supla la necesidad de tejido en un sitio vecino. Claro, me pone el siguiente slide. Es importante indicar que para hacer los colgajos tenemos que tener mucho en cuenta la circulación de la sangre, ¿no?, en la cara. Así es, porque como mencionábamos hace un momento, los colgajos, a diferencia de los injertos, son tejidos que se levantan teniendo una base que se llama pedículo, una base con circulación propia, ya sea propia hacia la piel por arterias, venas y nervios linfáticos de zona vecina, o también cuando el colgajo es de espesor menor, puede que no tenga una circulación de una arteria importante, pero va a tener la circulación complementaria, que es a través de la circulación menor, que viene a ser de los capilares. Porque hay diferentes planos de espesor o de diámetro de arterias que van a llevar más o menos cantidad de sangre hacia un sitio. Todo depende del colgajo que hayamos escogido para hacer la reconstrucción. Depende de la profundidad de la tumoración y del diámetro para tomar en cuenta cuál colgajo se va a escoger. Así, y por eso es que hay diferentes tipos de colgajos. Unos que se benefician, como mencionábamos antes, de una arteria propia, por decir la arteria temporal, la arteria que va por encima de la nariz, o la arteria facial, todas esas, o o la poda auricular. Hay que tener el conocimiento suficiente para poder tallar, o sea, dibujar primeramente el sitio de la circulación mayor de este colgajo. Por la base tiene que entrar la circulación de una arteria conocida, y con eso uno puede tallar o dibujar o elevar un colgajo de tamaños mayores, como lo que se necesita, por ejemplo, para una reconstrucción nasal, o si es un colgajo del cuello para reconstruir mejilla, o incluso para reconstruir la oreja, dependiendo de lo que uno necesite. Si son áreas menores en tamaño, digamos unos 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros, puede manejarse mediante colgajos menores que pueden permitir una circulación ya propiamente capilar. Me indica el siguiente slide, por favor. Es importante en la cara tener ciertas áreas que tenemos para poder reconstruir y que no queden una cicatriz retráctil o una cicatriz deformante en la cara, que tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? Sí, el slide que está presentando la doctora Patricia justamente nos especifica lo que se llaman zonas estéticas. Por ello, cuando se utiliza especialmente injertos, uno tiene que tomar muy en cuenta para no hacer un parche solamente en el sitio donde está la pérdida, sino hacer de toda una unidad estética, para que la diferencia de tonos y de aspecto con el paso del tiempo sea bastante tolerable. Cuando se trata de colgajos, especialmente, por ejemplo, para reconstrucción de párpado inferior, el avanzamiento de toda la mejilla hacia el párpado puede ser necesario cuando sobrepasa 1/3 o la mitad, dependiendo de la elasticidad y de la edad del paciente. Puede ser necesario un gran colgajo de toda la mejilla avanzando hacia el centro para suplir la pérdida de gran parte del párpado inferior o también del párpado superior. O cuando se trata, como hablábamos hace un rato, de tejidos de pérdida, ya sea de la punta nasal
o de toda la nariz o de gran parte de ella, el colgajo que vamos a utilizar es del medio frontal, que puede tener incluso una inclinación lateral dependiendo del tamaño y de la zona de pérdida. Va a ser necesario un gran colgajo que se llama dorso frontal para suplir la necesidad de un tejido. Naturalmente, en este caso de este colgajo, va a quedar con un pedículo basado en la parte superior de la nariz y que va a ser necesario, después de pasar más o menos unos 3 semanas, de que el colgajo ya esté implantado en el sitio necesario y que tenga ya una circulación retrógrada, o sea, del lecho de la pérdida de tejido hacia el colgajo. Entonces uno tiene que hacer una prueba a ver si ya hay una circulación propia desde la zona receptora hacia el colgajo para uno poderlo independizar. Entonces en esos casos va a ser necesario una segunda o incluso una tercera cirugía para lograr un efecto reconstructivo y a la vez estético. En cuanto a ciertas áreas que son sumamente importantes como los párpados, la boca y la nariz, que es importante, y también la ceja, ¿no? Porque en la ceja tenemos que conservar la dirección del pelo y mantener anatómicamente la ceja. El párpado superior y el párpado inferior tienen diferente manejo, igual que el labio superior y el labio inferior, igual que la nariz. Entonces tenemos que conservar la anatomía para que después no se produzcan retracciones o problemas tanto de ectropio o en la boca también, problemas que nos falten tejidos para cerrar la boca, ¿no? Así es. Los labios, por ser unas áreas complejas en donde el espesor está conformado hacia adentro, pues naturalmente por la mucosa oral o de la boca, tiene una parte de un color especial que se llama vermellón, que es la parte roja, y el tiene por slide, fuera, por favor. tiene la piel, pero en la mitad va todo el conjunto de fibras musculares que está dado por el orbicular de los labios. Entonces una reconstrucción va a depender mucho de los planos que se han perdido con el accidente o con la cirugía de extirpación de un tumor. Por lo tanto, uno tiene que estar con el conocimiento suficiente para poder saber de dónde hay que tomar tejidos para poder hacer esa reconstrucción. Por eso el conocimiento del cirujano tiene que ser completo en cuanto no solamente a las características de las diferencias de espesor de la piel, sino las características también de las líneas de menor tensión, que así es como se llama las de expresión, y también los tejidos que están conformando el área que se va a reconstruir. Depende del colgajo que se elija para que sea una cirugía en un solo tiempo o en otro tiempo, ¿no es verdad? Así es. Por ejemplo, en la nariz, en el ala de la nariz, naturalmente tenemos un área en donde no hay sino solamente piel, tejido celular y mucosa en la parte de atrás, pero también hay una parte de un tejido que es una piel especial con unas características de formación de pelo especial en la ventana nasal, y por lo tanto uno tiene que estar en ese conocimiento para saber qué tejidos puede tomar para la reconstrucción. Y un poquito más arriba en el ala nasal naturalmente ya viene el componente también de cartílago. Entonces, en una reconstrucción uno tiene que ver si puede tomar todos estos tejidos de otro sitio o combinarlos, ya sea en el mismo tiempo operatorio, cubrir con una parte de piel y tejido celular, dejando internamente un injerto libre de cartílago, que puede ser tomado de otros sitios, ya sea de la oreja, de la concha de la oreja especialmente, que no deja un defecto mayor en la estética, o puede ser tomado de costilla. Entonces todo va a depender de la cantidad de tejido que se necesite para una reconstrucción. Desgraciadamente la cirugía reconstructiva en cara son un poco feas las fotos, entonces yo no he traído porque son muy llamativas y nos van a editar. Entonces, indudablemente, por eso es que no he traído los resultados que se tienen. Hay una cirugía, unos colgajos que son cruzados que se llaman setaplastia, que se utilizan con mucha frecuencia.
Hablemos un poquito de las setaplastias, que utilizamos con mucha frecuencia para quitar cicatrices o tumores que nos ayudan a cerrar el defecto. Claro, teniendo en cuenta los slides Me anteriores. quita el slide, por favor. Los slides anteriores en donde se mencionó y se mostró en qué consisten las líneas de menor tensión o líneas de expresión, con frecuencia utilizamos el método que tú acabas de mencionar de las plastias en Z para cambiar la dirección, especialmente para cambiar la dirección de cicatrices deformantes. Hablábamos hace un momento que una cicatriz que ha quedado por un accidente, si lleva más o menos la dirección de las líneas de menor tensión o de expresión, la cicatriz que va a quedar es menos notoria que si esta cicatriz accidental o de una cirugía está colocada perpendicularmente o casi perpendicular a las líneas de expresión. En estos casos, para cambiar la dirección de la cicatriz presente en un paciente y que esté produciendo una retracción, se utiliza unos cambios de 2 triángulos en el sentido contrario para que la resultante, que viene a ser una plastia en Z, o sea una Z en vez de estar vertical, viene a ser un traslado de tejidos que deja una línea mayor horizontal siguiendo la línea de las líneas de expresión. Eso sucede, por ejemplo, muy frecuentemente en la frente, en las cejas y especialmente en los párpados, en donde una cicatriz vertical lo que va a producir es una retracción de los tejidos, o sea, una disminución de la longitud de la cicatriz por la propia naturaleza de cómo cicatrizan este tipo de heridas. Cuando la cicatriz es vertical por una herida, naturalmente con el paso de los días y del tiempo se va a producir una retracción y por lo tanto el párpado ya no va a poder cerrar de la manera habitual, sino va a producirse un pliegue con distancia menor hacia la ceja y por lo tanto el párpado va a quedar retraído y el ojo no va a quedar cubierto en la necesidad de su protección. En claro, esos casos, todo un arte. Es todo un arte, tanto cuando hay una patología de un tumor como también una reconstrucción con una cicatriz o una quemadura. Así es. Uno puede tener el caso de situaciones ya dadas con un manejo que no ha sido el más conveniente o heridas recientes, especialmente, por ejemplo, accidentes que se producen con armas cortantes o con vidrios, especialmente niños que pasan a través de un vidrio, en donde se producen heridas, diríamos, en diferentes direcciones. En esos casos, sobre todo cuando no hay un traumatismo adicional, sino hay los cortes, ya sean nítidos, perpendiculares o en bisel, uno puede hacer una cirugía reconstructiva preveyendo ya un daño en cuanto a retracción futura. Entonces, en la misma cirugía uno puede hacer ya traslados de tejidos con este tipo de plastias en Z para que a futuro no se produzca una retracción. Claro, el estado general del paciente también tenemos que tenerle muy en cuenta para que sea un éxito la cirugía y también la medicación que toma, porque hay medicaciones que nos ayudan a que haya mejor circulación en los colgajos y otras que en cambio producen trombos, ¿no?, que hay que quitar. Claro, el estado circulatorio del paciente es muy importante. Lo que tú mencionabas, los factores de riesgo para cualquier cirugía, ya sea accidental o planificada, indudablemente que uno tiene que tomarlos en cuenta, no para no operar el paciente, sino para prepararlo de una manera adecuada en colaboración con cardiólogo, con internista o diabetólogo, para que los límites durante el acto operatorio estén previstos dentro de la normalidad o casi normalidad para uno poder manejar mejor los tejidos, para que la cirugía no se complique en cuanto a pérdida de circulatoria, por ejemplo, si el paciente tiene tendencia a trombosis, porque maneje, supongamos, un problema de una inflamación o infección venosa periférica, o porque tenga extrasístoles, o porque tenga problemas cardíacos que pueden mandar un taponamiento hacia los sitios operatorios,
O si es diabético, naturalmente, si las cifras están elevadas, va a haber la posibilidad de una contaminación y una infección mayor que si el paciente es sano. Y naturalmente, si un paciente tiene otro tipo de enfermedades, que como diríamos tabaquismo, que sería una enfermedad cuando ya está produciendo efectos colaterales, indudablemente todos estos casos uno tiene que llevar al paciente a una casi normalidad para que el resultado de la cirugía sea óptimo. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, puede que para ustedes el tema les haya resultado un poco extraño, pero son técnicas que nosotros cada día utilizamos y entonces es importante que dentro de su arsenal de conocimientos tenga un poco acerca de colgajos y especialmente de cara. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,